la figura 4.1, lo que estudiamos en la lección 4, comparamos un término bíblico individual con una roca que se arroja a un estanque y de la cual se expanden 6 círculos de contexto. Los 3 primeros círculos representan los contextos cercanos, el contexto de la frase o gramatical, el contexto inmediato o de sección y el contexto del libro. Los 3 círculos restantes representan los contextos remotos, el contexto de la Biblia, el contexto histórico-cultural, el contexto del género literario. En esta lección tocaremos todos los contextos remotos, excepto el género literario. Revise nuevamente el siguiente cuadro y observe la relación entre los círculos de contextos cercanos y los círculos de contexto más amplios. Observe, figura 12.1. ¿Lo tienen? Digan amén. Amén. Una sola palabra, el contexto de una sola palabra. ¿Cómo se estudia el contexto de una sola palabra? ¿Qué me puede ayudar ahí? Se usa esa palabra en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Y su significado. Y su forma, cómo fue, en su forma de expresión, su significado, su idea y el significado espiritual que conlleva en cuanto a su propósito. Amén. Tenemos el contexto de la Biblia. ¿Qué queremos decir con eso? Toda la Biblia de Génesis. Toda la Biblia, ¿verdad? ¿Cuándo una doctrina es doctrina? Cuando está basada en el contexto bíblico. ¿Puedo yo hacer de un versículo una doctrina? No. Contexto inmediato, ¿de qué estamos hablando? Antes y después. ¿De qué? Estoy de acuerdo, pero antes y después, ¿qué? Los versículos antes y después. Exactamente. Perdón. ¿Y el contexto más amplio? ¿Del libro? Sí, no. Sí, ¿qué significa el contexto amplio? El contexto más amplio. Contexto más amplio. ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir? Contexto remoto, ¿no? Sí. El contexto más amplio, recordemos que a veces hay que quitar los párrafos y los versículos, perdón, los capítulos y los versículos para entender el párrafo completo. ¿Me entiendes? Porque a veces el pensamiento, por causa de los capítulos y versículos, nosotros tendemos a quebrar el pensamiento y a enseñar medio pensamiento o media verdad. ¿Me doy a entender? Ya. Entonces, ¿qué pasa? El contexto más amplio va más allá que los versículos y los capítulos. ¿Me entiendes? Que va más allá que los párrafos. Es donde en realidad se para el pensamiento y comienza otro pensamiento o otra historia. Amén. Amén. Ok. Contexto del libro. ¿A quién se le escribió? ¿Quién eran los receptores? ¿Qué significa? ¿Qué significa? ¿Por qué se le escribió? ¿Qué significado tiene ese libro en el contexto bíblico? ¿Cuál es el propósito de ese libro? ¿Cómo manifiesta la voluntad de Dios? ¿Cuál es la situación? Todo eso. Amén. 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 Contexto histórico-cultural. Ya, la cultura. Sí, pero ¿cómo es histórico y cultural? Dígame. La historia. Sí, la historia y la cultura. Y la cultura. Cuando hablamos de La cultura, ¿de gente. qué estamos tratando? Ya cómo vivía la gente, ¿no? Sí, Las cómo diferentes se expresaban clases, su palabra, expresan su palabra. forma de vivir, etcétera, ¿verdad? Amén. Contexto de la frase o gramatical. Dios le bendiga. El idioma del libro. Ok. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Como el lenguaje del libro, ¿no? Clase de clase de literatura, ¿no? Texto gramático, la gramática. Ah, ya, la gramática. ¿Sí? Cuando hablamos del contexto de la frase gramatical, estamos hablando del idioma, ¿eh? Del idioma del libro. En el idioma original en que fue escrito. Oh, idioma. Okay. Claro, porque dígame. Contexto literario.
Ya de Literatura. apocalíptica, enseñanza. Sí, ¿qué histórica. clase de literatura? Tengo una literatura poética, tengo una literatura apocalíptica, tengo una literatura histórica, tengo una literatura profética, bueno, apocalíptica. Pero es importante saber todo eso, ¿sabía? Porque ¿cómo te va a leer algo sin saber qué clase de contenido, de qué clase de contenido es? Ok. Identificar por lo menos 2 reglas, oiga esto, de interpretación implícitas en la afirmación. Las escrituras son su propio intérprete. Eso lo estudiamos, ¿se recuerda? Ok. Contexto bíblico. Las escrituras son su propio intérprete. Yo creo que usted vaya a Colosenses capítulo 1. Ese va a ser nuestro texto lema hoy. Colosenses capítulo 1, versículo 19 y el versículo 20. Manténgalo ahí. Ok. Las escrituras son su propio intérprete. ¿Qué nosotros queremos decir con eso? Que las escrituras son su propio intérprete. Es su propio intérprete. Que la Biblia no se contradice. Ella no se contradice, ella es consecuente. Y tenemos que estudiar las escrituras hasta que nosotros podamos entender lo que el Espíritu Santo inspiró en la revelación escrita, en la palabra escrita, para que podamos repetir lo que en realidad Dios dijo en su palabra. Y no comencemos a formular y a añadir y a inventar cosas que no son. ¿Me voy a entender? Ok. En la lección 6 aprendimos las reglas básicas de interpretación. La escritura es su propio intérprete. Podemos explicar un poco más esta regla con los siguientes principios. Primero, la Biblia es absolutamente consecuente y no puede contradecirse a sí misma en asuntos de doctrina, ética o hechos históricos. ¿Oyó eso? Cuando usted vea que alguien está enseñando algo que contradice la enseñanza del contexto bíblico, capte la idea. Quiere decir que esa doctrina no es bíblica. No, está fuera de su contexto. ¿Sabe por qué? Porque cuando contradice lo que la Biblia dice, por eso es que mucha gente tiene problemas con el libro de Enoch, el libro de Yacer y todas esas cosas. Porque, ¿qué pasa? Hay partes donde contradice la doctrina del contexto bíblico. No podemos aceptar eso. Ya. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la Biblia no se contradice en cuanto a doctrina, ética o hechos históricos. Amén. Número 2. Una doctrina no debe ser considerada como bíblica a menos que resuma e incluya todo lo que las escrituras dicen sobre ella. Dicho de otra forma, ninguna doctrina debe estar basada en un solo pasaje de las escrituras, sino en toda la Biblia. Deme una doctrina bíblica. La salvación en Cristo. La salvación en Cristo. Otra más. El infierno. El infierno. Sí, el juicio eterno. ¿Qué más? Otra más. La imposición de las manos. Deme otra. El bautismo. El bautismo. Deme otra. La resurrección de los muertos. La resurrección de los muertos. Deme otra. Hay muchas. ¿Mm? Arrebatamiento. También, que algunos dicen que no, pero sí. Ok. Entonces, No, pero sí. es algo que fundamental, ¿verdad? ¿Fundamental, sí o no? Sí. ¿Qué es algo fundamental? Algo básico. Algo básico, vamos a ver. Algo importante. Ya. Algo que se tiene que aprender bien. Algo que tiene que ser enseñado. Ya. Fundamental, importante. Espere, sí, fundamental, espere. Algo fundamental. El fundamento. Es la base. Algo que tiene que ser enseñado. Fundamento. Es algo esencial, ¿verdad? Esencial. Exactamente, ya. Es algo esencial. Y como es algo esencial, debe ser ¿qué? Enseñado. Aprendido. Bien. 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 Básico y fundamental. Eso
Entonces es algo esencial, es algo básico y fundamental. Básico fundamental. Que es necesario, amén. Ya. Número 3, cuando parece haber contradicciones, debe dársele prioridad a pasajes claros y múltiples sobre aquellos pasajes oscuros y aislados. ¿Se recuerda? Los pasajes claros aclaran los pasajes oscuros. Veamos la forma en que estos principios afectan nuestra interpretación de Colosenses 1, 19 y 20. Vamos allá. Dice así. Y ponga atención. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. 20. Y por medio de él, Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Así, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí viene algo muy importante que tenemos que aclarar. Y observe esto, ponga atención. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas. ¿Ok? Así las que están en la tierra. Como las que están en los cielos. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahora, esa reconciliación y esa paz dice de todas las cosas. ¿Quiere decir que todos se van a salvar? No. ¿Quiere decir que el diablo se va a salvar? Sí, está perdido. Pero entonces, ¿a qué se refiere reconciliar todas las cosas y hacer la paz? Dice reconciliar todas las cosas. Todo el que cree en él. Todo el que cree en él. Vamos a leer para que usted vea poco a poco cómo vamos a ir desenvolviendo todo esto. Porque mucha gente tiene un concepto erróneo acerca de la salvación universal, de que todo el mundo se va a salvar. Espérate un momento. Todo aquel que reciba a Cristo como Señor y Salvador es que se va a salvar. ¿Me entiendes? Todo cristiano que vive conforme a su voluntad es que se va a salvar. ¿Me entiendes? Porque mucha gente dice, no, porque la salvación no se puede perder. Es verdad, la salvación no se pierde. Quien se pierde es la persona que no sigue que no sigue las reglas del plan de salvación. La salvación no se pierde. No, ni el plan de salvación se cae. Quien se cae es la persona que no sigue los reglamentos que están incluidos en el plan de salvación y que como Cristo como Salvador da esas instrucciones para que nosotros caminemos conforme a ese plan y seamos salvos. Amén. Si nos salimos de esas instrucciones, nos perdemos. Todos nos perdemos. Amén. Que están en las Escrituras, que son sus mandamientos. Entonces, hay que poner eso claro. Entonces, sigamos leyendo. Por cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Algunos usan este versículo para apoyar la creencia de que al final todo el mundo será salvo. Si lo tomamos aisladamente, este versículo parece apoyar esa opinión. Cuando nosotros sacamos un versículo o una frase fuera de su contexto, ¿qué estamos haciendo? Formulando un pretexto. ¿Cómo? Formulando un pretexto. Formando su propia... ¿Su propia qué? Ideología. Una idea preconcebida. Y lamentablemente hoy en día el pueblo de Dios está lleno de ideas preconcebidas, de religiosidad. Porque, oiga bien lo que le voy a decir una cosa. La Biblia no es un libro religioso, hermano. No es un libro de religión. La Biblia es el libro de las instrucciones de Dios para nosotros. Es un libro de instrucciones para que se apliquen. Oye, es el libro de Dios donde Dios nos da sus instrucciones a nosotros para que nosotros podamos acercarnos a Él y vivir en relación con Él.
No es un libro de religión. La Biblia no es un libro de religión. Mucha gente está equivocada. Porque ¿de qué se trata todo esto? De una relación sana con el Padre por medio de Cristo Jesús. Cuando uno recibe a Cristo, vivir conforme a las instrucciones que manda el Señor en su palabra, usted no vive una religión. Usted vive en una relación. Y a través de las escrituras, esa relación, a través de la obediencia a las escrituras, a la palabra, esa relación se va fomentando y va creciendo y se va desarrollando. ¿Me entiendes? Entonces, y bajo la guía del Espíritu Santo, pues me lo obediencia a la palabra, lógico. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente piensa que este libro es un libro religioso, ese libro no es de religión. Porque Dios no es una religión, Dios es la realidad. Dios es Dios. Aleluya. Entonces, si lo tomamos aisladamente, este versículo parece apoyar esa opinión. Sin embargo, esta interpretación contradice otros múltiples y claros textos que afirman que somos salvos, reconciliados, solo si permanecemos en la fe. Versículo 23. ¿Qué dice? Oiga esto. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros, oiga, si no se mueven, de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora, aquí le presento solamente unos cuantos versículos que se encuentran a lo largo de toda la Biblia y que niegan la salvación universal. Mateo 18:8, Lilian. Mateo 25:46, Yorladi. Marco 9:43, Miguel. Apocalipsis 14:11, Josefina. Amén. Y a su nombre. Gloria. ¿Qué dice Mateo 18:8? Mateo 18:8 dice así. Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo dos manos o dos pies ser echado en el fuego eterno. Ahora, ¿y si yo no quito de mí el pecado que me puede llevar al infierno? ¿Qué pasa conmigo? Si yo no quito el chisme, ¿qué pasa conmigo? Si yo no quito los pleitos, ¿qué pasa conmigo? Si yo no quito la división, ¿qué pasa conmigo? Si yo no quito la recia y amargura, ¿qué pasa conmigo? Si yo no quito el pecado que me asedia, que me aparta de Dios, ¿qué pasa conmigo? Me pierdo. Esa es la realidad. Vayamos a ver y digamos las cosas como son. Hermanos, sin santidad nadie verá al Señor. Y no todos se van a salvar. Aún en la iglesia, muchos cristianos se van a quedar cuando venga Cristo por su condición. Por estar mirando otras cosas y no estar enfocado en la santidad, en los mandamientos. Por estar entreteniéndose en el chisme, en la contienda, en el pleito, en la división y todas esas cosas del diablo. Se van a quedar, sea quien sea que lo haga. Se va a quedar. Si Cristo viene, una persona que esté andando así, ¿va para el cielo? No. ¿Será salvo? Si se muere en esa condición. No nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser engañado ni puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembre, eso segará. Eso vas a cosechar, perdón. Lo que tú siembres vas a cosechar. Perdón, pastor, amargura es como la gente que siempre le está renegando, ¿será como la manifestación o qué? La amargura es como un virus en el alma. Sí, como un sentimiento del alma. Como un odio por ¿Me entiendes? Okay. Y de allí puede brotar rencor, odio, venganza y todo eso. ¿Me entiendes? Mateo 25:46. Amén. Entonces estos irán al castigo eterno y los justos irán a la vida eterna. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Qué dice que no todos se van a salvar? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que se salven, no. Porque ellos no quieren arrepentirse de sus pecados. Porque no quieren vivir en santidad. Marcos 9:43. Dice así: si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco
que teniendo dos manos, ir al infierno. 48. Hasta 48. 48, lea 48. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. ¿Oyó eso? Ay, Dios. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Entonces, el cristiano tiene que vivir una vida en santidad. Nosotros los cristianos tenemos que vivir en santidad. Pero la santidad se basa en la obediencia a la palabra. No en esa santidad de pantalón, de falda. No, 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 no. Hay que vestirse verdaderamente como Dios manda. Pero esa no es la base de la santidad. Si fuera así, Fuera fácil. ¿Me entiendes? Eso no es la base de la santidad. Hay que vestirse moderadamente. Eso lo sabemos, estamos claros. Eso lo hemos enseñado aquí. Pero el punto es que el cristiano tiene que tener una santidad interna y una santidad externa. Por eso es muy importante el fruto del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que vemos que muchos se van a perder. La dice en varios capítulos y versículos que serán como la arena del mar los perdidos. Como la arena del mar serán los perdidos. Imagínese usted. Apocalipsis 14:11. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. ay, Todo aquel que reciba la marca de la bestia será condenado al infierno, al lago de fuego. Mucha gente dice, no, que eso no, eso es simplemente una forma de tecnología. Yo le digo una cosa, y yo he escuchado a ministros grandes decir que el que acepte la marca de la bestia será salvo, porque son de la gente que piensa en salvo siempre salvo, de lo que dicen que la salvación no se puede perder. Vuelvo y repito, la salvación no se cae, no se pierde, pero quien se pierde es la persona que no obedece las instrucciones del plan de redención. Oiga esto. Porque si usted no obedece las escrituras, aún usted estando en el plan de redención, usted se puede perder. Porque hay que obedecer las escrituras. Si usted no obedece, se va al infierno. Si yo no obedezco, me voy al infierno. Entonces, ¿qué pasa? Que vemos que no hay una salvación universal. El versículo no está apoyando eso. Entonces, ¿puede recordar por lo menos un versículo que no haya sido mencionado en esta lección y que refute la salvación universal? La noción de que todas las personas serán salvas. Vaya a Lucas capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. Lucas. Capítulo 3, versículo 3 y versículo 5. ¿Y a su nombre? Gloria. Capítulo 3. ¿Qué dice? Lucas capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Juan fue entonces por toda la región. ¿Sí? Lucas capítulo 3, versículo 3 y el versículo 5. Amén. Ah, bueno. ¿Qué dice? Capítulo 3, versículo 3. Y el versículo... Fue toda la región alrededor del Jordán proclamando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Sigue el versículo 5. Todo valle será rellenado y todo monte y collado rebajado y las sendas tortuosas enderezadas y los lugares ásperos caminos llanos. Espera. Ese es Lucas capítulo 3. No, yo pienso que es Lucas 13. Espérese, Lucas 13. Perdón. 13. Lucas 13. Lucas 13, capítulo 13, perdón, me equivoqué. Capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Lucas 13, capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Amén. No os digo antes bien, si no os arrepentís, todos pereceréis de igual manera. Oiga lo que así lo dice bien claro. En Lucas 13, era 13, versículo 3 y versículo 5 dice, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, todos, dice todos. Versículo 5, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas capítulo 13, versículo 3 y versículo 5. Entonces, ¿qué pasa aquí? Si la persona no se arrepiente, no vive conforme a las instrucciones de la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, que eso es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es obedecer la palabra.
Eso es vivir en el Espíritu. Cuando usted obedece, usted vive en el Espíritu. Y aquí hablas acerca de los cristianos, pastor. O Toda persona. toda persona. Toda También persona. incluye Toda cristianos, persona. todas. Si Ok. usted vive, si usted es cristiano y vive haciendo maldad y no se arrepiente, ¿qué pasa con usted? Claro. ¿Qué pasa? Lo pierde. Ay, yo lo pongo claro, se va al infierno. Es verdad, claro. Pastor, Así Juan, es. Juan Pero muy 3:18 cochino. también. ¿Qué dice Juan 3:18? Léanlo en voz alta, hermano. Juan 3:18 dice así: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Páreme Por- ahí. Quiere decir que todo el que anda ahí en la calle sin recibir a Cristo está bajo la condenación ya. Claro. El que no recibe. Oye, esto es fuerte. Toda persona que ahí afuera, en este mundo camina, en esta tierra está caminando sin Cristo, sin arrepentirse de su pecado, ya está condenado, hermano. Mientras viva, tiene la oportunidad de salir de esa condenación recibiendo a Cristo. Pero si no se arrepiente y muere en esa situación, ya está condenado. Y la ira de Dios está sobre él. Y ya. Entonces, ejercicio 2. En vista de que algunos versículos evidentemente enseñan contra la salvación universal, ¿cómo afecta este hecho su interpretación de Colosenses 1, 19 y 20? ¿Cómo lo afecta su interpretación? La Biblia no puede contradecirse a sí misma. Por tanto, este versículo no puede estar enseñando algo que no se enseña con el resto de la Biblia. Así mismo. Así mismo. Porque la Biblia es consecuente, ¿verdad? La Biblia no se contradice. Ni en historia, ni doctrina, ni ética, ni hechos históricos. La Biblia es consecuente. La Biblia es su propio intérprete. Por eso es que tenemos que estudiar a profundidad las Escrituras hasta que el Espíritu Santo nos dé la luz y podamos entender lo que la palabra de Dios enseña. Porque eso es importante. Entonces, ¿está claro aquí? Puesto que la Biblia es del todo consecuente, no podemos presumir que los puntos de vista de Pablo difieran del resto de la Biblia. Imposible, ¿verdad que no? O que ellos representaban una enseñanza más correcta. Oiga, o que ellos representaban una enseñanza más correcta. La Biblia no tiene enseñanza más correcta o menos correcta, ni tampoco su enseñanza progresa del error a la verdad. Una enseñanza puede ser parcial en un punto y completa en otro, pero las dos partes nunca se contradicen entre sí. Nuestra meta entonces es interpretar el texto de forma que sea consecuente con la enseñanza de Pablo y con la enseñanza ¿qué? Bíblica en general. Del contexto bíblico. Creo que el contexto más amplio provee una pista que nos ayuda a entender la expresión reconciliar consigo todas las cosas, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Pienso que esta paz no tiene que ver con la salvación. En Colosenses 2:15 se habla de un tipo de paz diferente a la cual es el resultado del triunfo de Cristo sobre sus enemigos y del fin de la hostilidad. Oiga esto, aclaro, aquí aclaro. Cristo venció al diablo. Ahora, cuando Cristo venció al diablo en la cruz del Calvario, Cristo va a imponer sobre sus enemigos, aunque ellos no quieran, un sistema de equidad y justicia, y habrá paz. El diablo será lanzado al lago de fuego, el anticristo será lanzado al lago de fuego, el falso profeta será lanzado al lago de fuego, y todos aquellos que sigan al anticristo y que tengan la marca de la bestia serán lanzados al lago de fuego. Cuando Cristo implante su reino de 1000 años, la gente que quedaron vivas, que van a entrar en el milenio, que Él permita que entren, y los hijos que vengan después de esa generación, que vengan en ese tiempo, que van a haber mucha gente en la tierra, van a haber algunos que no van a estar de acuerdo, pero aún así van a tener que sujetarse, someterse al sistema de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que no es una paz como la gente piensa de, ya, todo el mundo se va a salvar, venga, no. Es que Cristo va a imponer la paz aunque sus enemigos no quieran. Porque él tiene el poder para hacerlo y Él ha vencido al diablo y a todos los enemigos. ¿Me entiendes? Y quienes se reconcilian con Dios, los que reciben a Cristo y los que permanecen en su palabra. ¿Está claro esto? Sigamos leyendo.
¿Quién quiere leer, por favor? Yo puedo leer, pastor. ¿Dónde vamos? Estos enemigos. Estos enemigos no son salvos. Ya, amor, ya. Gracias. Estos enemigos no son salvos, sino derrotados. ¿Oyó eso? El resultado en ambos versículos es un tipo de paz. De forma semejante, otra carta de Pablo escrita casi dura el mismo tiempo. Afirma que toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra se doblará ante Cristo y que toda lengua lo confesará. Filipenses 2, 9, 11. Nuevamente los enemigos son juzgados y reina la paz. Los enemigos no son reconciliados con Dios mediante el perdón de sus pecados, más bien son reconciliados nuevamente en su sumisión a Cristo. En otro pasaje paralelo, primera a los Corintios 15, 25-27, vemos una vez más que todas las cosas están sujetas a Cristo, aun sus enemigos. Porque preciso es el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos. Preciso es que Él reine. Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Amén. Aleluya. Si regresamos al contexto inmediato de Colosenses 1, 19, 20, vemos que el enfoque central es el poder total de Cristo y su dominio final. Pablo no está afirmando que hay una salvación universal. Él está diciendo que de una forma u otra habrá una paz universal cuando aún los enemigos de Cristo sean reconciliados con Él. Como lo explicó un escritor, la reconciliación de los poderes hostiles en Colosenses 1:20 se refiere entonces no a un acercamiento voluntario, sino a una sumisión reacia. ¿Sabe qué significa eso? Que aunque ellos no quieran, Cristo lo va a someter. Exactamente, ya. El diablo no quiere ir para el infierno, el diablo no quiere ir para el lago de fuego, pero lo van a lanzar. Uy. Sigamos. Ahora la paz puede ser aceptada alegremente, pero también puede ser impuesta por la fuerza. Está en 1990-303. Explique brevemente dos reglas de interpretación implícitas en el principio. La escritura es su propio intérprete. Sí, ok. Explique. La Biblia es absolutamente consecuente y no puede contradecirse a sí misma en asuntos de doctrina, ética o hecho histórico. Número 2. Una doctrina no puede ser considerada como bíblica, a menos que resuma e incluya todo lo que las escrituras dicen sobre ella. Dicho de otra forma, ninguna doctrina puede estar basada en un solo pasaje de las escrituras. Pero hay gente que hacen doctrina de un solo pasaje. Amén. Ok, 12.2. Identificar por lo menos dos reglas asociadas con la interpretación de un pasaje del Antiguo Testamento citado en el Nuevo Testamento. Las escrituras citan las escrituras. ¿Se recuerda de eso? ¿Se recuerda lo que estudiamos? Que las escrituras citan las escrituras. Por ejemplo, Cristo citó a Daniel. ¿Se recuerda? Y varios versículos en el Nuevo Testamento citan al Antiguo Testamento. Entonces, vamos a hacerlo así. Alusión, referencia indirecta. Por ejemplo, algunos textos del Nuevo Testamento aluden a otro texto del Antiguo Testamento sin citarlos realmente. ¿Se recuerda? Ok. Entonces, las escrituras citan las escrituras. Gálatas 3:20, vamos allá. Aleluya, Gálatas 3:20. Esto es palabra de Dios. Amén. 3:20. No es de uno solo, pero yo sé que sí. Dice así. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Oigan que... Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios
es uno. Hermano, si uno no aclara esto, la gente dice, no, pues está ahí, eso está raro. Vamos a aclarar. En la lección 4 aprendimos que los escritos bíblicos generalmente citaban las escrituras. Esto es esencialmente cierto de los escritores del Nuevo Testamento, que citaban versículos o se referían a sucesos del Antiguo Testamento. En estos casos, no se puede comprender completamente el uso de la cita o alusión si no se comprende la cita o el suceso original al que se refiere dicho en forma de regla. Cuando un autor bíblico cita otro pasaje de la Biblia, el uso del versículo en un nuevo contexto será consecuente con su significado dentro de su contexto original. Repito. Si no se comprende la cita o el suceso original al que se refiere, dicho en forma de regla, cuando un autor bíblico cita otro pasaje de la Biblia, el uso del versículo en un nuevo contexto será consecuente con su significado dentro de su contexto original. Quiere decir que lo que se dijo allá en el antiguo es consecuente con lo que se dijo aquí en el Nuevo Testamento. ¿Me doy a entender? Que no se sale del vínculo que hay. Es consecuente. ¿Me doy a entender? Del mismo modo, cuando la Biblia se cita a sí misma, el pasaje donde aparece la cita no puede ser completamente entendido si no se entiende la cita en su contexto original. Hay que irse cuando se alude al Antiguo Testamento, hay que estudiar lo que se dice en el Nuevo Testamento acerca del Antiguo Testamento en el contexto del Antiguo Testamento, para entender su contexto histórico, cultural y todo, para entender la idea, y así vamos a entender mejor lo que quiso decir o la alusión en el Nuevo Testamento. No lo vamos a equivocar. Entonces ahí viene lo que se llama la Biblia consecuente. No se contradice. ¿Me entiende? Ni en ética, ni doctrinal, ni hechos históricos. Amén. Entonces, ¿para qué sirve la ley? No, perdón. Gálatas 3, 19 y 20. ¿Quién lo tiene? Amén. El propósito de la ley. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no le es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a aclarar ese punto. Gálatas 3:19 y versículo 20 dice, contiene una alusión al Antiguo Testamento, la cual hace que sea imposible entender esos versículos si no se comprende su idea fundamental. Esto es muy importante, hermanos, para evitar caer en errores de interpretación. Lea el siguiente pasaje y vea si puede entenderlo sin tener conocimiento del trasfondo en el Antiguo Testamento al cual alude. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador, no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Vamos a aclarar. La frase problemática de esta cita es la última línea que aparece en letras itálicas subrayadas. Vamos a decirlo así, marcada, vamos a decir. Letras que tú la puedes definir bien claro de qué es diferente a la demás. ¿Ok? La frase problemática de esta cita es la última línea que aparece en letras itálicas. ¿Quién es el mediador? Hace una pregunta. ¿Quién es el mediador? ¿Por qué es importante mencionar aquí que Dios es uno? Vamos a aclarar quién es el mediador y por qué es importante
aclarar aquí que Dios es uno, o mencionar aquí que Dios es uno. Las respuestas a esta pregunta se encuentran en las alusiones al Antiguo Testamento que constituye el trasfondo de este versículo. Primero, tenemos una alusión a la entrega de la ley, Éxodo 24, 7 y versículo 8. Vamos allá. A su nombre. Gloria. No se duerma. 24, Éxodo 24, versículo 7 y el versículo 8. Amén. Amén. ¿Quién lo tiene? Léalo, por favor. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho, y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo, y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Páreme ahí. Ok. En dicho pasaje, el mediador es Moisés. Ok. El hecho de que él estuviese actuando como mediador indica que se estaba llevando a cabo un acuerdo entre dos partes. El pacto era ¿entre quién? Dios y del pueblo. Exactamente. Tenemos a Moisés como mediador, pero el pacto se estaba haciendo era con el pueblo, porque en el versículo 7, ¿qué dice? Léalo de nuevo, ¿qué dice? Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, ¿A oído de quiénes? Del pueblo. Del pueblo, ¿verdad? Siga. el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho. Párame ahí. ¿Quién dijo? Jehová. No, dijo el pueblo. El pueblo fue el que dijo, haremos todas las cosas. Fue el pueblo. Ya. Lea bien. Sigue leyendo. Y obedeceremos. ¿Quién dijo que iban a obedecer? El pueblo. ¿Sí? Siga leyendo el 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo. Párame ahí. ¿Quién roció la sangre? Moisés. ¿Quién era el mediador ahí? Moisés. ¿Y con quién se estaba haciendo el pacto? Con Dios. Dios. No. Con el El pueblo. pueblo. ¿Quién estaba haciendo el pacto? Moisés. No. No. ¿Quién estaba haciendo el pacto? Dios. ¿A través de quién? De De Moisés. Moisés. ¿Se está entendiendo ahora? Amén. Sigamos leyendo, por favor. Y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová Que Jehová. ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Ok, ahora vamos a aclarar. Tenemos a un mediador, tenemos a un pueblo con quien Dios hace un pacto, que es el pueblo de Israel. Que Dios bendiga al pueblo de Israel. Amén. Amén. Entonces, en el nombre de Jesús, sigamos, nos quedamos. Moisés. El hecho de que él, Siga leyendo a la persona que lo encontró. Ya, seguimos. el hecho de que él estuviese actuando como mediador indica que se estaba llevando a cabo un acuerdo entre dos partes. El pacto era entre Dios e Israel. Páreme ahí. Ahora, Éxodo 24, versículo 3. Léalo de nuevo. Lea ese versículo, por favor. Ok. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Ok, el pueblo, ¿verdad? El pueblo a su vez acordó que la pena por no guardar la ley sería la muerte. ¿Se recuerda de Deuteronomio 28? Y aquí pongo la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿Se recuerda? Amén. Ok. El mediador, Moisés, selló el acuerdo simbólicamente derramando ¿qué? La sangre. ¿Sobre quiénes? Sobre el pueblo. Sobre el pueblo. Y rociándola sobre el pueblo, la muerte del animal sacrificado era un serio recordatorio de la maldición de la ley que pasaría a toda la humanidad. Oiga, qué cosa. Sigamos leyendo. Pablo está diciendo que la ley no puede salvar
porque ella depende de la obediencia del hombre y de la gracia de Dios. Leo otra vez. Pablo está diciendo que la ley no puede salvar, porque porque ella depende de la obediencia del hombre y de la gracia de Dios. ¿Cómo el hombre no puede cumplir su parte del pacto? Que aquí queda claro, porque el hombre es pecador y no tenía la fuerza para llevar a cabo, porque nadie cumplió la ley, solo Jesús. Nadie podía cumplir la ley. Nadie. Ahora, tú tienes un mediador, tú tienes a Dios haciendo un pacto con Israel, pero Dios es uno. Amén. Pero son dos partes. Pero hay un solo que se lleva la responsabilidad Entre las dos partes. de las dos partes. La vamos a aclarar. Eso lo hace Dios por amor a nosotros. Amén. Amén. El resultado es la maldición de la muerte. En contraste, la entrega de la promesa no fue medida. Dios hizo la promesa él solo. No fue mediada. Perdón, no fue mediada. Él hizo la promesa él solo, y como él hizo la promesa él solo, ¿qué tiene que hacer? Cumplirla él solo. ¿Está entendiendo? Entonces, ¿quién es la promesa? Dios mismo. Jesucristo. Amén. Porque ¿sobre quién fue derramada la sangre? Por el pueblo. Ahora, ¿sobre quién es derramada la sangre cuando uno recibe a Cristo? Sobre la Por persona. la persona que lo recibe. ¿Verdad? Y se establece el pacto que Cristo selló con su sangre. El nuevo pacto, ¿está entendiendo? Ok. La promesa no fue mediada. Dios hizo la promesa él solo. De modo que el cumplimiento de ella no depende de los esfuerzos del hombre. Amén. Dios es la única parte que queda. La salvación, entonces, es por fe en la promesa. Amén. Y no por la obediencia a la ley. Porque nadie podía cumplir la ley, solo Jesús. Por eso Él la cumplió. Él cumplió toda la ley, todo. Para establecer un nuevo pacto, para morir, derramar su sangre. Y cuando derrama su sangre, que muere y resucita, establece un nuevo pacto para que todo aquel que en Él crea sea limpiado de todo pecado, de toda maldad, y sea reconciliado con el Padre, aleluya, y sea salvo. Aleluya. Ahí mismo terminó ya eso de sacrificar. No, no es necesario eso. Ya todo eso acabó. Ok. Según esta sección, la frase y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Gálatas 3, 19 y 20. ¿Significa qué? La ley Con fuerza. La ley dada a través de un mediador requiere que las dos partes cumplan su palabra, mientras que la promesa depende de una sola parte, Dios. Entonces, se hace un acuerdo, una alianza entre dos personas, pero quien promete es Dios. Quien hace la promesa de un Salvador es Dios. Amén. Para que así esa promesa, ese Salvador, o el Cordero, en este caso Jesucristo, pueda tomar la parte que nosotros no podíamos cumplir. Para que seamos salvos. Amén, aleluya. O para que fuésemos salvos. Seamos salvos, fuésemos salvos como quiera. Salvos. Amén. Amén. Entonces, hermanos, vemos claramente que la Biblia no se contradice, que es consecuente. La Biblia, las Escrituras se cita a sí mismo. Y hay que estudiar su trasfondo histórico y cultural y cómo se usó en el Antiguo Testamento cuando se hace una alusión al Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Vemos la regla bíblica. Aleluya. Contexto bíblico. Y vemos que no hay una salvación universal como algunos piensan. Que cuando sacamos el versículo o los versículos fuera de su contexto, ya le damos otro significado que el autor no quiso darle. Exactamente. Sino que nosotros le estamos dando.
le estamos quitando el significado y le estamos poniendo nosotros nuestro propio significado. Que eso es lo que está pasando hoy en día en muchas iglesias. Muchas, sí. Lamentablemente. La mayoría. Entonces, hermanos, nos quedamos donde dice el contexto histórico y cultural. 12.3. Que Dios bendiga a los que nos sintonizan, que Dios les guarde, que Dios les proteja. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Uy, el tiempo como se ve rápido. Yo no sé. Yo no lo sentí. Por eso estábamos concentrados. ¿Qué pasó? No, vea que no. El tiempo fue tan rápido. Se mueve muy rápido. Se me- un No minuto. estaba entendiendo bien.